Muy buenas noches y muy buenos días a todos y a todas. Inicialmente les pido a todos verificar el audio, la conexión, para ver si todos están escuchando de manera correcta en este momento. Vamos a iniciar. Yo he visto que ya han llegado todas las personas que deberían estar. Si alguien, bueno, estamos todos los que estábamos en la lista, entonces por lo cual les agradezco su participación. Hoy es un día muy especial porque estamos a 13 horas de diferencia. Em, eh, es muy buenos días en Corea del Sur y muy buenas tardes, noches en Bolivia. Les pedimos inicialmente que todos puedan mantener sus micrófonos apagados y puedan escoger el canal de interpretación en español o coreano en la parte derecha de su pantalla, donde dice, hay una bolita que dice interpretación, donde ustedes pueden elegir el canal de interpretación. Mi nombre es Grisel Ávila y yo soy coordinadora de programas, de proyectos en PNUD Bolivia y hoy voy a moderar este webinar. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este intercambio del SDG Partner Learning Exchange. Tenemos muchas personas de varios lados del mundo. También nos acompañan nuestros colegas desde Panamá, por lo cual es un evento muy interesante. Este espacio está diseñado para compartir experiencias entre Bolivia y la República de Corea del Sur en torno al desarrollo del Venture Studio y Venture Capital, que busca fortalecer el ecosistema de innovación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este evento hoy no busca solo aprender el caso coreano, sino identificar qué elementos pueden adaptarse a Bolivia para fortalecer nuestro modelo de innovación, impulsar el emprendimiento y fortalecer las alianzas público-privadas. Permítanme presentar rápidamente la agenda de hoy. Tenemos unas palabras de apertura que las vamos a tener con tres importantes personas que nos están acompañando. Después vamos a pasar al caso de Bolivia. Después vamos a pasar al primer caso de Corea, que nos los va a exponer el Seoul Center for Creative Economy and Innovation. El segundo caso, que es Impact Square, que es un inversionista de impacto. Y vamos a tener posteriormente un segmento de preguntas y conclusiones que va a ser muy importante para este evento. Entonces, ahora, si hay alguien más que necesita participar o hay vamos a pasar a las palabras iniciales. Y para eso quisiera invitar a nuestras autoridades para dar estas palabras y vamos a comenzar con nuestra directora, Ann Juniper, directora del UNDP Seoul Center Policy, Seoul Policy Center, perdón. Anne, we really appreciate your presence. The floor is yours for your opening remarks. Muchas gracias. Buenas noches y buenos días a nuestros distinguidas contrapartes y colegas de Bolivia y de la República de Corea. Es un gusto acompañarles en esta sesión conjunta con el PNUD de Bolivia, centrada en innovación en acción, lecciones del ecosistema coreano para el desarrollo de Venture Studios en Bolivia. Esta actividad se enmarca en el programa emblemático SDG Partnership del Centro de Políticas de Seúl del PNUD, a través del cual compartimos experiencias y soluciones del desarrollo coreano para fortalecer al sector privado en países socios, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Hoy, junto a colegas de Corea y Bolivia, analizaremos aprendizajes concretos y discutiremos recomendaciones prácticas que puedan contribuir a fortalecer los modelos de Venture Studio y capital de riesgo en Bolivia, con miras a impulsar un crecimiento más inclusivo y avanzar hacia objetivos de desarrollo sostenible.
Quisiera expresar mi especial agradecimiento al Banco de Desarrollo Productivo y al PNUD en Bolivia por su compromiso con la innovación inclusiva. También agradezco a nuestras contrapartes coreanas, el Centro Seulita para Economía Creativa e Innovación y Impact Square por compartir su tiempo y su experiencia en un ecosistema emprendedor tan dinámico como el de Corea. Las MIPYMES siguen siendo el corazón de la economía mundial, sin embargo, enfrentan obstáculos persistentes para acceder al financiamiento, innovación y fortalecer su resiliencia. Con este intercambio buscamos contribuir a un ecosistema de innovación más sólido en Bolivia, que abra nuevas oportunidades para que estas empresas crezcan y prosperen. Agradezco nuevamente a todos y todas por hacer posible este espacio. Confío en que el diálogo de hoy nos permitirá avanzar hacia acciones concretas y una cooperación más estrecha. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la señora Vallejo, representante residente adjunta del PNUD en Bolivia, para sus palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Ann. Muy apreciada tu presencia hoy. Eh, Marta, tú tienes las palabras, por favor. Ella es la representante residente adjunta del PNUD Bolivia y la vamos a invitar a que nos pueda dirigir sus palabras. Sí, Seúl es una ciudad única que combina el patrimonio tradicional y la innovación futura, así que estamos hoy aquí todos comprometidos Quiero, para la innovación y el desarrollo al mismo tiempo. permítame comenzar Y también diciendo, de eso vamos a hablar. imagínense Y también imagínense a los un emprendedores de emprendedor Bolivia en de áreas Bolivia rurales joven con para una idea transformar que quiere traer productos de una café en su energía, comunidad. visión, Tiene energía, pero visión, se encuentran pero tres tiene tres barreras barreras. Una, que no importantes. tiene dónde Uno, no encontrar sabe dónde información encontrar confiable. información Segundo, que relevante. lucha Dos, por tiene no tener acceso a dificultad a nuevas la hora de tecnologías. Y acceder a tres, nuevas y tecnologías. financiar Tres, siempre, el financiamiento la siempre financiación que está siempre está muy muy lejos del lejos del alcance. alcance. Esta es una Entonces, su historia que historia, se créase o repite no, en es de cientos de miles Bolivia miles de de pequeños veces. casos en ¿Y qué Bolivia, estamos haciendo y nosotros está aquí? allí. Este SDG Entonces, ¿qué Partnership podemos ha hacer juntos? nacido Debemos, para romper esas ah, barreras. el Banco Juntos de Desarrollo con Productivo de PNUD Bolivia BDP estará vamos a trabajando tener un para desarrollo tener un desarrollo productivo y vamos productivo a y adaptar adaptar los las casos herramientas coreanos de al Corea contexto para el boliviano, para dar contexto de oportunidades a gente Bolivia y en especial para joven y las a las mujeres y los emprendedoras jóvenes. Esto no mujeres, solo se y que trata de podamos una tener simple entonces cooperación cooperación técnica, técnica pero y sino también traer tener modelos que nuestro propio funcione modelo, para poder trabajar podamos con Corea y aprovechar en nuestro hacerlo mismo realidad terreno, y en también nuestras tener ese localidades. La buena noticia es que ya estudio en estamos viendo nuestro país que resultados. tiene ese Recientemente lanzamos enfoque el primer de Venture Studio en aprovechar las Bolivia que se prácticas. enfoca en Y insumos entonces y los café. emprendedores ¿A qué se bolivianos refiere esto en tienen práctica? entonces Los una emprendedores de especialización, Bolivia podrán ahora tener están en riesgo especialización con y estamos mentorado, y diseñando el también primer con Venture Capital capital semilla, que puedan y realmente también lograr que tenemos 8 hemos millones de empezado entonces bolivianos, aquí por primera que es la vez moneda a local, tener la el primer primera fondo vez. público Capital Riesgo Startup con Y 48 millones estamos de bolivianos, creando por primera teniendo vez este en puente para Bolivia la un puente innovación, el estructurado entre desarrollo de incubación, negocios desarrollo y el manejo empresarial de y riesgo. El financiamiento de riesgo. financiamiento en El Bolivia, estos intercambio intercambios con con Corea del Corea, Sur es va clave. mucho más Corea allá nos que un muestra cómo simple articular gobierno, aprendizaje. banca, Corea nos corporaciones, ha enseñado aceleraciones por parte de inversionistas los bajo bancos, una visión gobiernos, común de empresas e innovación. inversores, Las cómo trabajar en experiencias conjunto para de compartir, SCEI para una y del visión Impact de la Square nos permitirán innovación, la experiencia fortalecer también la del gobernanza de centro y de la Venture economía Studio, definir creativa métricas para la claras y innovación e consolidar impacto alianzas con el y sector privado. construir una asociación Sí, sólida después de con el todo sector esto, privado también. nos Más allá dará que entonces nada, más el capacidad, que proyecto es nos muy ha importante para ayudado a BDP, desarrollar y capacidades será dentro de también, nos BDP. señalará el camino
para y poder no tener es un una experimento experiencia que y solo también pasa, tener es una el comienzo estructura de una en nuestro estructura. ecosistema de emprendimiento. Por eso quiero invitar a todos a tomar ventaja de este espacio para dialogar y para compartir ideas de constructivas para la futura innovadora de Bolivia. Juntos podremos empezar una colaboración más estrecha y constituir y fortalecer nuestro sistema de emprendimiento, especialmente, y esperamos que todos podamos tener más y nuevas oportunidades. Y también, para finalizar, quisiera agradecer el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, que ha hecho posible este trabajo conjunto. Y quiero agradecer también al centro de Seúl por todo su apoyo y a todos ustedes por estar aquí y también para lograr ese futuro de Bolivia innovadora y talentosa. Y espero que podamos inspirarnos con este evento y que podamos hacer que todos podamos aprender. Gracias, Grisel, también a ti. Gracias. Muchas gracias, Marta. Muy inspirador tus palabras. Hoy le vamos a sacar el máximo provecho a este intercambio. Y con esas palabras voy a dar la palabra a Gerardo Apaza, que es el jefe nacional de asistencia técnica del Banco de Desarrollo Productivo, nuestro aliado principal en esta iniciativa. Muchas gracias. Gerardo. Ujú. Sí, muchas gracias, estimada Grisel. Muchas gracias, compañeros y amigos de Corea. En esta oportunidad quisiera cederle, está con nosotros nuestro gerente de asistencia técnica del BDP y voy a darle paso para que él pueda dar las palabras a todos los colegas. Muchas gracias. Adelante, Jesús. Muchas Gracias, Gerardo. gracias. No, muchas gracias, Giselle, y gracias, Gerardo. Un honor para nosotros poder ser parte de este intercambio. Un cariñoso saludo a la cooperación coreana y también, obviamente, un saludo especial al PNUD, ¿no? Por todo este aporte y todo este proceso que nos va a ayudar a aterrizar en este proceso principalmente para lo que es la innovación en los emprendedores. Agradecer a todo el equipo que nos está acompañando y a todos los participantes también. Y muy agradecido contigo, Grisel, por abrir y generar estos puentes y estos lazos que nos van a permitir desarrollar todo esto que estamos trabajando en el BDP. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por las palabras. Tal vez podríamos aprovechar en este momento para podernos sacar una foto con todos los que estamos participando. Yo sé que no es un evento presencial, pero si todos pudieran abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto, aprovechando que estamos todos, si están de acuerdo, y así todos podemos. Aquí Carlos, que es de nuestra área de comunicación, nos va a hacer la foto. Si pueden todos los participantes o los que puedan poder abrir sus cámaras para que podamos un ratito sacar esta foto. Carlos, tú nos dices cuándo está lista para que todos estemos sonrientes. Los que puedan, los que puedan. Carlos, ¿nos dices hasta cuándo? Carlos. Bueno, Carlos. Bueno, igual. Bueno, muchas gracias. No sé qué le ha pasado a Carlos, que no nos ha contestado. Tal vez Gri, algún problema I'm here, Gri. Ok, de foto, para que todos nos hemos abierto la cámara porque estamos todos y después de esto yo creo que va tal vez Ann, Marta y Jesús tal vez no nos acompañen toda la sesión, entonces tal vez es un buen momento para sacar la foto.
Sí, de acuerdo, estoy listo. Listo, tú nos dices cuándo, ya estamos todos con las cámaras abiertas. Casi todos. Bueno, Y todos ya he los que sacado pueden. voy a Ajá. sacar una más, por favor, ya he sacado una. Muy bien, gracias. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a continuar con vamos a continuar con el webinar. Y ahora sí, les vamos a agradecer a todas por sus palabras y por su impulso en este esfuerzo conjunto. Y vamos a entrar al foco de nuestra presentación, de nuestro evento el día de hoy. Y es un primer bloque donde el Banco de Desarrollo Productivo nos va a presentar el Venture Studio y Venture Capital. Aquí vamos a tener a Francisco Román, que es un consultor que ha estado trabajando como si fuera de la casa con el BDP, y Carlos del Castillo, que es el supervisor de innovación y aceleración del banco. Ellos nos van a explicar cuáles son las iniciativas que han diseñado, sus aprendizajes y los desafíos que han identificado. Entonces les dejo la palabra, Carlos y Francisco, para que nos puedan para que nos puedan mostrar esta noche a todos los que estamos participantes. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es para nosotros un placer y un gusto compartir con los colegas de Seoul Center, los distintos colegas que se encuentran a nivel nacional acá en Bolivia. Buenas noches y buenos días también. Em, bueno, lo que nosotros vamos a compartir es parte de la experiencia que hemos ido generando durante todo este tiempo en relación a la implementación del proyecto eh, que está vinculado al tema de inteligencia de mercados para el Banco de Desarrollo, que lo hemos ido articulando con PNUD Bolivia y gracias al apoyo de Seoul Center se está haciendo realidad. Entonces, inicialmente si me pueden confirmar que tenemos la pantalla de presentación, les agradecería. Muy bien. Sí, se ve. Excelente. Entonces, bueno, primero mencionarles que eh, Bolivia se encuentra en una situación de desarrollar nuevas estrategias y nuevas oportunidades de generación de financiamiento a sectores que son muy importantes dentro de la economía. Y uno de estos son los emprendedores y también son los micro y pequeños empresarios bolivianos. Y para esto justamente nos hemos enfocado en una visión mucho más integral de cómo podemos lograr integrar la información relevante dentro de una plataforma de inteligencia productiva que nos permita, por un lado, pronosticar ventas, hacer análisis de la competencia y también ver ciertos sectores priorizados de manera que las pequeñas empresas, los emprendedores puedan enfocar sus esfuerzos en identificar estas oportunidades y desarrollar productos que sean mucho más sofisticados y que tengan un mayor valor agregado y que pues, desde la perspectiva de la política boliviana se pueda reducir justamente la importación de ciertos elementos y también fomentar el crecimiento industrial de Bolivia. Y para eso el proyecto que ha sido financiado por la cooperación coreana tiene cuatro elementos clave dentro de este análisis. Uno, cómo es que podemos lograr disminuir esas brechas digitales y tecnológicas, mejorar la producción, contribuir a las finanzas y el comercio de nuestro país, de Bolivia. La segunda, que es cómo podemos apoyar a las pequeñas empresas y disminuir la economía informal que existe en Bolivia para que podamos mejorar por un lado, los servicios financieros, por otro lado, la tecnología existente y también hacer una
protección social. ¿Qué implica esto? Que podamos lograr cambiar un poco la estructura actual desde una perspectiva más innovadora. El tercer elemento son justamente estas barreras sociales que están dificultando la participación de sectores que consideramos un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, como los jóvenes, las mujeres, y esto al final del día se traduce en que podamos enfrentar estas altas tasas de desempleo que existen en Bolivia y cómo es que podemos lograr mejorar las condiciones para disminuir la informalidad en el país, para lo cual la estrategia que se ha planteado dentro del proyecto tiene tres componentes fundamentales. Por un lado está el modelo de inteligencia de mercados productivos para las MIPYMES bolivianas, que es uno de los componentes fuertes que tiene el proyecto. Un segundo componente es el diseño de un modelo de Venture Studio desde una visión más estratégica. Y finalmente, la creación de un modelo de capital de riesgo de impacto para las pequeñas empresas, micro y pequeñas empresas bolivianas. El día de hoy vamos a explorar y vamos a analizar los resultados que tenemos en relación al componente 2 y al componente 3. Les vamos a contar cuál ha sido nuestra experiencia en relación a la implementación de las acciones concretas, tanto en Venture Studio como en Venture Capital, dentro de este laboratorio que hemos ido implementando como Banco de Desarrollo Productivo. Uno de los elementos claves que consideramos importante mencionarles es justamente cómo esta visión de Venture Studio del BDP puede generar cuatro elementos fundamentales que hacen, por un lado, a la identificación de oportunidades donde podamos encontrar ciertos problemas de mercado y convertirlos en oportunidades de negocio. El segundo elemento es cómo ayudamos desde el Banco de Desarrollo Productivo a desarrollar estas ideas y que podamos co-crear productos, servicios con un equipo interno que permita desarrollar las condiciones para lograr el escalamiento de estos negocios. El tercer elemento es cómo es que podemos proporcionar ciertos recursos que permitan a los emprendedores, por un lado, acceder a financiamiento desde una característica de créditos, que es lo que nosotros como Banco de Desarrollo Productivo lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero ahora, desde una perspectiva de convertirnos en inversores dentro de estos negocios. Entonces, la visión de crear un capital semilla acorde a las necesidades específicas de estos grupos de interés y que al mismo tiempo puedan promover el desarrollo emprendedor, empresarial en el país, para nosotros es muy importante, porque a la vez tiene que estar conectado con estos mentores, esta gente especialista que vaya a contribuir a generar esas redes dinámicas de apoyo dentro de los ecosistemas emprendedores, tanto nacionales como internacionales. Otro elemento clave que nosotros consideramos dentro de todo esto es justamente cómo vamos a hacer el lanzamiento y el crecimiento de estas empresas, por un lado, de las startups, por otro lado, independientemente a que existan o no existan inversionistas. Entonces, este es uno de los cuatro pilares fundamentales de cómo podemos escalar esta experiencia para que más adelante no dependa específicamente de un proyecto, el desarrollo del acceso a ciertos tipos de financiamiento, sino que podamos tener los recursos necesarios para lograr la sostenibilidad de las pequeñas empresas y también podamos lograr el desarrollo del emprendimiento y de las startups en Bolivia. Para esto hemos trabajado, el primer paso de esta iniciativa es justamente desarrollar
una base sólida donde tengamos un venture studio que vaya a responder a las necesidades específicas del mercado, donde los emprendedores puedan contar con un deck de inversión, puedan tener información clara de cómo van a hacer sus negocios. Adicionalmente a esto es necesario tener un consejo de administración que permita dar ese apoyo, dar ese seguimiento para la implementación de estos planes de negocios, estas ideas de negocios que buscan ser escaladas. Y finalmente necesitamos contar con un equipo de acompañamiento que sea un grupo de expertos que permitan desarrollar los negocios, pero a otro nivel. Como parte de la experiencia que nosotros tenemos desde el 2019, dentro del BDP existe el BDP Lab, que es por un lado la incubadora de negocios del banco, pero por otro lado también trabaja como parte de los procesos de escalamiento de los negocios de clientes del banco y también de otro tipo de beneficiarios. Entonces, esta experiencia de trabajar con emprendedores desde la base de la pirámide hasta la construcción de negocios más sofisticados, nos da la experiencia necesaria, nos da los conocimientos técnicos y de campo para trabajar con expertos especialistas en ideas y planes de negocio, por una parte, que permitan mejorar las condiciones de desarrollo emprendedor, pero por otro lado también podamos articular con toda nuestra área de asistencia técnica del banco para el desarrollo de negocios que sean mucho más exitosos. Y para eso, dentro de la experiencia del Venture Studio que hemos ido desarrollando, consideramos muy importante que es la claridad de tener el rol operativo y garantizar la gobernanza son los dos pilares que hacen que todo este aparato, desde la visión de la inversión, desde el consejo de administración y el equipo de acompañamiento, puedan trabajar de manera articulada para lograr cambios sustanciales dentro de nuestras políticas y el acceso a financiamiento de los emprendedores. Bueno. Eh, Ahora en esta ocasión le voy a ceder la palabra, por favor, a Javier, quien que es el consultor que ha sido contratado con el proyecto para que pueda comentarles un poco más a detalle cuál ha sido justamente la estrategia y la visión de país que estamos poniendo en relación a Venture Studio y también su relación con Venture Capital. Eh, Javier, por favor. Te ayudo con la presentación. No te estamos escuchando, Javier. No te escuchamos, Javier. ¿Se escucha? Yo escucho. En Tarija sí. Sí, Y escuchamos. se escucha. La interpretación está siendo ofrecida simultáneamente. Usted puede hablar en español tranquilamente. Sí. No te preocupes, Javier, que la interpretación está al mismo tiempo. No, no te hagas problema. Ujú.
Francisco, te comento que tienes 2 minutos más. Súper. Ah, no. Ya, 30 segundos. Ya. Sí.
Muchas gracias, Francisco y Carlos. Su explicación nos ha mostrado y nos hemos podido comprender con todas las personas que están participando en este webinar de lo importante que para nosotros es poder avanzar a modelos más innovadores y es un orgullo que el Banco de Desarrollo Productivo vaya más allá de solo el crédito y entre a pensar en capital de riesgo. Es muy importante esta experiencia. Y con eso vamos a pasar a nuestro próximo caso. Seguramente que hay muchos elementos clave que nos va a aportar en la experiencia del señor Jun Kim, el señor Kim, que es el Head of Global Open Innovation del Seoul Center for Creative Economy and Innovation. Ha sido un gusto que nos hoy día acompañe. En Corea del Sur es muy temprano. Él nos va a compartir cómo opera los ecosistemas público-privados, lo cual es nuestra experiencia. Eh, entonces, Jun, Mr. Jun, eh, the floor is yours. Se ve muy bien. Gracias. Eh, ¿Sí me escuchan? Bien, sí, perfecto. entonces soy de SCCEI, me llamo Kim Young-ju, mucho gusto a todos y estoy a cargo de esta presentación. SCCEI es la sigla de Seoul Center for Creative Economy and Innovation. En primer lugar, me gustaría un poco hablarles sobre la visión general que tenemos en SCCEI. En Corea tuvimos la guerra en el año 1950, en los años 50. Por lo tanto, en aquel entonces estuvimos bajo una crisis nacional y esta situación nos había exigido una rápida reconstrucción económica e industrial. El gobierno coreano, para recuperarse rápidamente, adoptó la estrategia de selección y concentración, priorizando el desarrollo de industrias claves con alto potencial de crecimiento. Por lo tanto, desde las décadas de los años 1960-80 se implementaron planes quinquenales centrados en industrias como la siderurgia, construcción naval, automóviles y la electrónica. Y después de la guerra se había enfocado en ciertas industrias, se había concentrado en ciertas industrias. Por lo tanto, los conglomerados cobraron fuerza para crecer más y a partir de 2010 ha llegado la cuarta revolución industrial y la transformación digital. Y esto nos ha hecho impulsar la innovación y mejorar la agilidad. Por esta razón, en el año 2014 se creó la red de CCEI y estos conglomerados ya desarrollados empezaron a colaborar con los startups y apoyado a los startups. Y ahora contamos con 19 CCEI en las principales ciudades de Corea. Y en la actualidad nosotros tenemos nuestro programa para apoyar a los startups. Cada año tenemos unos 20 programas. Entre ellos me gustaría presentar el programa de Open Innovation, que creo que sería adecuado para su contexto. CCEI se creó hace 10 años y desde entonces las grandes empresas coreanas en aquel entonces no tenían mucho interés en los startups.
Para muchas empresas, estas actividades se consideraban parte de sus iniciativas sociales o ESG. Entonces, el gobierno coreano lo que hizo es crear el sistema CCEI, vinculando cada centro con un gran conglomerado o con una gran empresa. Por ejemplo, Seúl lo vinculaba con CJ, Daejeon, con la empresa SK Telecom, y Jeju con la empresa Kakao. De esta manera se formaron hubs de innovación en cada región. Y CCEI entonces, se ha desarrollado en una plataforma central para la colaboración entre las grandes empresas y startups, y está jugando un papel muy importante para desarrollar los startups en Corea. En la etapa inicial, CCEI lo que había hecho es contar con programas de formación. Entonces, porque en aquel entonces no sabíamos cómo apoyar a los startups, y el gobierno ha invertido durante 10 años para fomentar estos startups, pero no tenían un impacto directo en su crecimiento y no resultaba muy significativo. Entonces, en Corea se había invertido durante 10 años para impulsar el ecosistema de los makers, pero nos hemos dado cuenta de que los programas daban resultado cuando se vinculaba directamente a las grandes empresas con los startups. Entonces, para escoger a los startups, definimos su capacidad de colaborar con las grandes empresas. Tendría muchas otras ventajas, pero la capacidad más importante que vemos en los startups es su capacidad de colaborar con las grandes empresas. Entonces, esto implica evaluar si el startup puede resolver las necesidades, los needs, los problemas actuales de la empresa, y no solo proponer nuevas oportunidades de negocio. Entonces, los startups, para avanzar con agilidad, avanzan y trabajan con agilidad y apoyan aquellas necesidades que tienen las grandes empresas y pueden crear nuevas oportunidades. Entonces, entre la capacidad de startup, siempre tenemos en cuenta cuáles son sus capacidades para resolver problemas actuales y para buscar nuevas oportunidades de negocio. Y entonces luego tenemos nuestra estructura de financiamiento y la operación. Tenemos el modelo público-privado. Entonces, en la etapa inicial tuvimos el modelo liderado por el gobierno. Entonces, asignábamos financiamiento para ciertas empresas en su etapa inicial. Por ejemplo, apoyábamos para la financiación de su programa, para contratar a su personal, programas básicos, pero con el paso del tiempo estamos contribuyendo para la infraestructura, mentoría, la financiación de POC y otros programas, y así se ha desarrollado nuestro modelo. Y tenemos ahora una estructura combinada de financiamiento público-privado. Bien, entrando más en detalle, cada CCEI se financia aproximadamente con 60% fondos del gobierno central, 30% de los gobiernos locales y 10% de donaciones de las empresas. Por ejemplo, el CCEI de Seúl cuenta con 60% del financiamiento del gobierno central, 30% de la ciudad de Seúl y 10 donaciones de empresas. En el caso de Busan, 60% gobierno central, 30% ciudad de Busan y 10% donaciones de las empresas. Y hace 10 años las empresas vinculadas debían aportar entre 200 y 500 millones de wones coreanos obligatoriamente, pero hoy en día, aparte de las grandes empresas, en Seúl tuvimos el caso de CJ. Otras diversas empresas también realizan aportes, pero de manera voluntaria. Y actualmente la colaboración entre grandes empresas y los startups en Corea se basa en dos grandes tipos. Primero, colaboración basada en necesidades actuales.
para resolver problemas como la ineficiencia operativa, automatización, uso de datos y los problemas de las grandes empresas los resuelven los startups. La segunda colaboración es colaboración basada en demanda futura. Por ejemplo, aquellas soluciones que necesitaría estas empresas en el futuro. Entonces, los startups dan propuestas de modelos de negocio como con transformación digital, nuevos servicios online, iniciativas ESG sociales. Entonces, CCEI apoya estos dos tipos de colaboración y proporcionando fondos para el POC o para hacer una prueba, acceso a bancos de prueba corporativos, y los POC exitosos pueden luego traducirse en negocios conjuntos. Y hace 10 años estas iniciativas se veían como actividades sociales o de ESG, pero hoy se han convertido en estrategias centrales para identificar nuevas fuentes de crecimiento. Como había mencionado, en los primeros años, los CCEI funcionábamos principalmente como proveedores de formación y capacitación, pero con el paso del tiempo, los startups y las empresas, nosotros los vinculamos directamente y esto ha mostrado tener el mayor impacto. Y para eso el equipo de CCEI hemos evolucionado de gestores de programas a expertos en vinculación y colaboración. Y hoy los empleados de los CCEI ahora tienen que entender tanto el ecosistema de startup como la estructura y el proceso de toma de decisiones de las grandes empresas. Entonces, somos intermediarios profesionales entre ambos y nuestro trabajo incluye analizar las necesidades corporativas, identificar los startups adecuados y diseñar proyectos conjuntos y gestionarlos mediante objetivos claros, cronogramas, presupuestos y KPIs, que son indicadores de desempeño. CCEI, nuestro equipo no es un simple administrador. Nosotros actuamos como gestores de proyectos, project managers, para colaboraciones y resultados de negocio. Y CCEI nos basamos siempre en datos y en los indicadores de desempeño. Y algunos indicadores serían crecimiento de venta, empleo, startup apoyados, inversión captada, número de POC, tasa de conversión a POC a negocio real. POC sería como una propuesta para comercializar, y colaboraciones. Y también nosotros vemos cuánta colaboración hubo y lo conteamos, cuántos programas hemos tenido. Y entonces, si vemos los números, tuvimos más de 13,000 startups participando en programas de Open Innovation de CCEI Seúl, trabajando con 300 empresas y generando más de 1,000 colaboraciones posteriores. Entonces, esto muestra el alcance de nuestro trabajo que hemos tenido. Lo importante es que no solo analizamos los programas que han tenido éxito, sino también analizamos cuáles dieron bajo rendimiento para aprender de esos fallos. Entonces, qué criterios de selección hubo, procesos internos de corporaciones. Entonces, estas lecciones aprendidas luego entonces se incorporan en el diseño de programas futuros para mejorar. Entonces, CCI actúa como centros de implementación de las políticas de innovación del gobierno de Corea. Entonces, estrechamos vínculos para estrategias nacionales y también creamos un ecosistema entre gobierno, corporaciones, startups, y también vinculamos, combinamos los ambos regulatorios con zonas
especiales para probar nuevos servicios y tecnologías. Entonces creamos todo este ecosistema. Y para Bolivia tenemos algunos aprendizajes claves que podría ayudarlos para el Open Innovation. Entonces, un ecosistema de innovación no hace falta que empiece de manera perfecta o natural. En nuestro caso, hemos hecho participar a los conglomerados de manera obligatoria en el pasado, pero ahora no, lo hacen de manera voluntaria, de manera abierta. Entonces, las empresas grandes de Corea no solo consideran esta colaboración como algo, como una actividad social, sino una actividad para desarrollar estrategia para el futuro. Entonces, lo que hacemos es emparejar a los startups con las diferentes empresas claves, instituciones públicas, y también basado en los indicadores de desempeño y en el marco con nuestro sistema de retroalimentación, cada país puede adaptar y escalar este modelo. Entonces, es importante hacer que participe de manera voluntaria las empresas, y este acercamiento va a hacer posible que se cree un ecosistema sólido y fuerte. Entonces, luego tenemos una propuesta muy clara para Bolivia en Open Innovation. Uno, identificar y seleccionar a las empresas que tengan interés en colaborar con los startups. Es muy importante seleccionar estas empresas porque tienen que tener esa voluntad de colaborar con los startups. Necesitamos buscar esas empresas. Segundo, estas grandes empresas tienen que definir qué problema quieren resolver o qué área tecnológica o sectorial es su interés. Por ejemplo, buscar startups de inteligencia artificial y definir en qué punto quieren colaborar. Tercero, basado en cierto problema o área, abrir una convocatoria para los startups, basando en ciertos problemas que se pretende resolver. Y este proceso lo hace CCEI. Cuarto, las empresas lo que hacen es revisar los materiales presentados y ellos seleccionan los startups para tener reuniones. Lo importante aquí es que las empresas seleccionan a los startups. Queremos trabajar con tal startups. Si hay 100 startups que han presentado su intención de colaborar, entonces las grandes empresas seleccionan con quién quieren colaborar. Entonces, en estas reuniones que se realizan entre las grandes empresas y los startups, entonces vendría el representante o el jefe de esa empresa para hablar sobre qué problema van a resolver, cómo lo van a hacer y en qué alcance lo van a hacer. Y si decimos que hay 10, si les gusta 7, si la empresa grande quiere trabajar con 7 startups, ellos seleccionan y empieza esa colaboración. Lo importante es que las grandes empresas puedan seleccionar directamente ellos los startups con quienes desean colaborar. Entonces, y en ese proceso como público, como lado público, trabajamos como intermediarios para que no haya irracionalidad en el proceso y no haya injusticia y que el interés se comparta de manera más justa. Y yo creo que Bolivia podría tener en cuenta esto a la hora de desarrollar y trabajar. Y un último comentario que quisiera hacer es que este modelo de Venture Studios se está expandiendo rápidamente a nivel global, pero los startups, si quieren desarrollarse, crecer en el mercado real, necesitan trabajar en colaboración con las grandes empresas que ya han tenido éxito. Y Open Innovation entre las empresas y los startups lo que hace es presentar desafíos
o tareas a resolver. Y entonces los startups pueden contar con ese dinero inicial en este trabajo. Entonces es importante crear startups, incubar startups, pero también trabajar en conjunto con las grandes empresas. Y esto sería muy relevante para su trabajo. En Corea, en la actualidad, aún no tenemos un proceso muy agilizado en esta cooperación, pero estamos yendo por ese camino. En Open Innovation, por ejemplo, sí que ya ha funcionado bastante bien. Entonces, queremos que si Bolivia quiere introducir Open Innovation, vamos a apoyar nosotros muy activamente. Muchas gracias por su interés. Señor Kim, muchas gracias por su exposición, muy pertinente a lo que estamos desarrollando en Bolivia. Puedo resaltar que la colaboración, que el proceso de colaboración que usted ha presentado alrededor de las startups basada en necesidades y demanda de futuro es algo muy innovador. Creo que todos los que estamos acá, que estamos trabajando en el Venture Studio, nos hemos dado cuenta que estamos por buen camino y vamos a tomar todos sus consejos como una hoja de ruta, porque hemos avanzado en algunas cosas más y en algunas cosas menos, pero realmente los consejos alrededor de cómo el ICEI, el Seoul Center Economy, ha podido articular y lograr que ya no sea obligatorio y no simplemente sea ESG y sea algo voluntario, significa que las empresas han encontrado un incentivo para poder participar de este ecosistema. Ha sido muy inspirador. Seguramente vamos a tener muchas preguntas en la sección de preguntas. Entonces, le agradezco mucho por habernos dado información tan clara, tan concreta, que nos va a servir mucho para continuar con nuestro modelo de trabajo con el Banco de Desarrollo Productivo. Muchas gracias. Y además voy a resaltar que lo he hecho en el perfecto tiempo. Muchas gracias por eso también. Y bueno, con este agradecimiento al señor Kim, que es el jefe de Departamento de Innovación del CSI, vamos a pasar a Impar Square, que es a la señora Jai John, que nos va a compartir la experiencia. Le vamos a decir que tenemos 15 minutos para esta presentación y bueno, muchas gracias, señora eh, señora Jim, muchas gracias. Yeah. 네, 안녕하십니까. 재원천, les saluda 재원천. Sí, quiero presentarles sobre los 15 años de historia de crecimiento de Impact Square en Corea y qué papel ha cumplido en ese trayecto y en base a la experiencia coreana, cómo fuimos expandiendo nuestra actividad a nivel internacional y esta experiencia, cómo podría aleccionar o dar información clave para el desarrollo de Venture Studio de Bolivia. Impact Square empezó en el año, hace 15 años, que creció junto al ecosistema de impacto de Corea y en el 2010, cuando fuimos fundados, el concepto de inversión de impacto casi no existía como una de las primeras organizaciones. Lideramos diversas iniciativas que ayudaron a construir la base en Corea y empezamos como una especie de consultora para que las grandes empresas pudieran también trabajar con las pymes
y también ayudar más que nada para que las grandes empresas pudieran resolver algunos problemas sociales vinculados a los temas de las empresas y de los emprendimientos. Y como era un concepto nuevo, fuimos creando el concepto junto en el ecosistema empresarial. Este crecimiento nos ayudó, digamos, podemos decir que nuestra historia de Impact Square no podemos separarlo con la historia de la inversión de impacto de Corea. Y entonces en esa época empezamos en esos años recién se empezaron a dictar se promulgaron las leyes vinculadas y existían empresas de que eran sociales, pero eran bastante nuevos los conceptos y a través de estas empresas antes casi no existía el concepto de poder resolver problemas sociales con estos temas, con estos conceptos. Entonces, después de del premio Nobel que ganó Yunus, pudimos ver que podíamos tener un modelo de impacto, de inversión de impacto para poder resolver las vulnerabilidades sociales y estos conceptos influyó grandemente en nuestra visión y estrategia de Impact Square y también pudimos consolidar el concepto de ventures sociales. Y entonces, dentro de estos flujos iniciales, entonces empezamos a desarrollar nuestra actividad por el clúster social en un lugar que se llama Seongsu y que eran muy pocos, unas decenas nada más, los que participaban en esto. Entonces, con esta pequeña comunidad en base a un grupo, a una base o clúster social en Seongsu, hemos tratado de crear un centro neurálgico de este concepto y hemos establecido las organizaciones de investigación, de ventures sociales como startups y también como conectores de estos. Ahora, 10 años después, este ecosistema y se ha incrementado a niveles de miles de personas o decenas de miles. Desde su inicio, Impact Square tuvo gran pasión por apoyar a los startups y de impacto. Y para su escalamiento hemos colaborado eh, con la estrategia clave de la colaboración con grandes empresas, porque tuvimos en consideración que podíamos aprovechar el acceso a mercado que tienen las grandes empresas, sus redes de suministro, podían crecer rápidamente las startups. Entonces, colaborar con las ventures sociales era muy ventajoso poder desarrollar, por ejemplo, proyectos pilotos de nuevas industrias. Las grandes empresas no tienen facilidades o flexibilidades suficientes para poder desarrollar estos nuevos proyectos de iniciativa. Por eso, entonces, era muy importante esa colaboración de Impact Square que podía fungir como ese papel de articulador entre el startup y las grandes empresas. Pero lo que nosotros hacemos, como no era suficiente con consultoría y operación del programa para poder apoyarlos hasta el final del proyecto, nos preocupamos en buscar una metodología que sea de asistencia más directa y más sostenible. Y es por eso que empezamos con una inversión. Y así en el año 2017, en el mes de octubre, el gobierno coreano publicó su implementación de fondo de impacto. Entonces, así es que pudimos nosotros empezar a colaborar con las nuevas empresas, los startups sociales que empezaron a crecer rápidamente y entonces Impact Square empezó a invertir y así ahora tenemos más de 70 portfolios de inversión.
Y el crecimiento de estas empresas están de la mano con el crecimiento del ecosistema de crecimiento de impacto. En resumen, podemos decir que Impact Square, este entorno de economía social que estaba en fase muy inicial, desde ese inicio, pudo fungir su papel de conexión y crecer en forma conjunta con los diversos actores del ecosistema, como los inversores públicos, gobiernos subnacionales, como también del sector privado, fundaciones y grupos sociales. Y entonces pudimos nosotros desarrollar el papel de plataforma que mide el impacto y como también poder constituir este ecosistema en una forma de flujo. Y nuestra inversión y nuestro proyecto no queríamos que se quedara dentro de Corea nada más, sino que queríamos colaborar con otros países en donde estos ecosistemas están en fases incipientes y porque sabemos que Corea ya pasó por toda esa fase de pasar la economía social en fase inicial hacia fases de mayor madurez y al contar con con esas experiencias de ejecución de programas, pensamos que podemos colaborar con aquellos países que están en esas fases iniciales. Y desde el año 2010, junto con COICA, utilizando fondos de ayuda oficial al desarrollo, empezamos a operar este tipo de financiación de fondo mixto. Se suspendió momentáneamente por el COVID-19, pero luego se reinició. Los inversores del sector privado lograron establecer las bases para poder empezar a ayudar a las startups y como al principio teníamos riesgos muy altos, pero al contar con el Fondo de Ayuda Oficial al Desarrollo, pudimos amortiguar esos riesgos y pudimos realmente trabajar para poder seguir avanzando. Y ahora estamos trabajando con 3 fondos mixtos de financiación, como estamos en Vietnam y Camboya, otro tenemos en Indonesia y otro proyecto en Vietnam, que es en la que participa uno de los grandes conglomerados de Corea que se llama Lotte, que ayuda a establecer precisamente unas bases para el APP en este país. Y también estos son las empresas de startups de impacto que hemos descubierto e identificado en el sudeste asiático. Y Bitaski es una plataforma que hace el emparejamiento entre la oferta y la demanda de ayuda en la tarea del hogar. Entonces le da protección a los trabajadores que al mismo tiempo ellos puedan también no solo trabajar para garantizar un ingreso, sino también al mismo tiempo puedan garantizar su tiempo del cuidado de la familia. Y luego Alterno es otra empresa que es una empresa que tiene un sistema de almacenaje de energía como baterías. Entonces tiene un sistema de pago anticipado a los trabajadores, permitiéndoles mayor liquidez a los trabajadores. Y otro, como inversores de impacto, nosotros que queríamos medir cuáles eran los impactos que tenían nuestra inversión desde valores sociales, y siempre nos preguntaron cuánto podíamos mejorar en ese sentido. Como desde el principio estábamos realmente hemos estado dedicando mucho esfuerzo y dinero e inversión en esa medición. Entonces, desde el año 2020 empezamos a establecer un instituto de estudio y colaboramos con las grandes empresas para poder hacer esas mediciones. Y con estas experiencias de Impact Square, he tratado de resumir un poco qué puntos podrían aprovechar en Bolivia.
Primero, es muy importante en las fases iniciales contar con un apoyo del sector gubernamental para amortiguar los riesgos, como en Vietnam, Indonesia. En negocios de impacto es muy difícil que participe el sector privado en la inversión, y es por eso con COICA o como bancos de desarrollo productivo de Bolivia necesitarían contar con ese colchón de amortiguación de riesgo, y luego, segundo, poder combinar esas capacidades de ejecución como aceleradores privados, es decir, tener una finanza mixta. Y entonces del sector privado que se encuentra, digamos, con que da ese impulso al crecimiento y acelera el crecimiento. Luego, tercer elemento, tener un modelo de colaboración multisocios. Y cuarto, tener una estrategia como es el tema de estrategia de industrias priorizadas que tiene Bolivia. Corea tuvo el mismo modelo y estamos aplicando el mismo modelo en nuestras iniciativas del sudeste asiático. Y por último, quinto, hacer la medición del impacto, que en vez de hacerlo en fases tardías, es mejor empezar a implementarlos desde el inicio. Y por último, quiero mencionarles el tema de establecer centros neurálgicos basados a niveles regionales, como empezamos nosotros en el área de Seongsu. Entonces, estas experiencias esperamos poder colaborar con Bolivia en el futuro y tener más oportunidades de colaboración. Muchas gracias. Señora John, líder de negocios de Impact Square, le agradezco mucho por su presentación. Ha sido muy interesante, realmente muy ilustrativa y como siempre con consejos muy prácticos para que podamos desde Bolivia poder encaminarnos en ese camino. Tenemos retos importantes, la colaboración público-privada es uno de los retos más relevantes en nuestro país, encontrar estos mecanismos de mitigación de riesgo, pero de incentivos y que al mismo tiempo, en el tiempo, haya esta rentabilidad necesaria, pero con impacto, es uno de los temas que estamos trabajando, pero todavía no hemos llegado al nivel de avance que tienen en Corea del Sur. Por lo tanto, esta experiencia es muy importante. Seguramente aquí mis colegas del Banco de Desarrollo Productivo han estado todos muy atentos. Quiero comentarles que hemos comenzado con 30 personas, de las cuales nadie se ha desconectado, por lo cual esto ha sido muy inspirador y seguramente muy útil para la realidad que tenemos. Ha sido muy importante todo lo que nos has comentado respecto a todos los generar estos centros neurálgicos, por ejemplo, que hemos estado justamente viendo eso en Bolivia alrededor de generar estos clústeres, pero probablemente ahí lo que nos tenemos que pensar es territorialmente dónde podemos hacerlos. Entonces, muchas gracias, señora John, ha sido muy importante su explicación y también le agradezco mucho por respetar el tiempo.